Ya estamos de vuelta y les contamos que, claro, lo de haber vivido, si es que tienen niños en edad escolar, las clases presenciales se mantienen suspendidas en todo el país. Para la mayoría de los establecimientos, las clases online y el envío de tareas se ha transformado en la principal opción para continuar con el año académico. Sin embargo, algunos expertos cuestionan la cantidad de trabajo enviado a los escolares y el estrés que esto además puede generar. Bueno, ¿cómo implementar esta actividad sin que se transforme en un problema? Es lo que queremos dilucidar junto a Beatriz Fernández, académica del Instituto de Estudios Avanzados en la Educación de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación. Beatriz, muchísimas gracias por esta conversación. A ver, y una de las principales preocupaciones que hemos visto por parte de los padres es decir, ¿cómo me convierto yo ahora en profesor cuando no necesariamente tiene las aptitudes, los conocimientos de poder ayudar a sus hijos con las tareas? Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Creo que justamente eso es una de las cosas que no debemos pensar que debe estar sucediendo en las casas. Las casas no pueden transformarse en colegios para los niños. Estamos en una etapa que es difícil, donde los niños no pueden asistir presencialmente. Hay una modalidad virtual o a distancia que se ha habilitado, pero tenemos que ser razonables con las expectativas de apoyo que esperamos de los apoderados en las casas, porque como tú misma decías, los apoderados no necesariamente tienen la misma formación que tiene un profesor, que es un profesional, para apoyar a los estudiantes. Por lo tanto, es imprescindible, no solo desde los apoderados, de los docentes, de los directivos, también desde el Ministerio de Educación, poder pensar que en este momento lo importante es priorizar qué es lo más importante para que los estudiantes aprendan durante este año, no intentar hacer como que hay una situación de normalidad y que se puede alcanzar lo mismo que estaba planificado en una situación que no es una situación normal, es una situación de pandemia. A ver, pero ahora hay varios puntos acá. Uno de ellos es efectivamente esos padres que se ven angustiados tratando de sobrellevar esta carga académica. Por otro lado, hay muchos niños que no son cuidados por sus padres, que sus padres tienen que seguir trabajando durante este periodo y por lo tanto están a cargo de un tío, de un hermano mayor, de los abuelos incluso, que no necesariamente pueden estar familiarizados con el uso de las tecnologías para clases online. ¿Qué pasa con ellos? ¿Y se está dando la suficiente instrucción a los propios niños en la edad en que ellos puedan, por supuesto, para hacerse cargo de manera independiente de lo que son las cargas académicas? Acá lo importante es pensar que no es que los cursos o las clases, tanto en las escuelas como en las universidades, fueron diseñadas de manera online, sino más bien lo que estamos viviendo es una situación que nos ha forzado a traspasar las clases que teníamos planificadas de manera presencial a clases online en un periodo muy corto de 2 a 3 semanas, donde en general tanto la escuela, las universidades están aprendiendo a hacer esta transición. Y desde ahí lo que nosotros señalamos en las recomendaciones que hemos publicado recientemente es que lo primero que hay que hacer es poder evaluar cuáles son las condiciones de los estudiantes en este momento, tanto en acceso a Internet, algo muy básico, con qué recursos cuentan, cuál es su situación familiar ahora. Como tú decías, algunos pueden que estén acompañados, otros no, otros pueden que incluso que estén a cargo de hermanos menores o de hijos. Entonces es importante, lo primero es evaluar cuáles son las condiciones reales y los recursos con los que cuentan los estudiantes y desde ahí poder planificar esta transición. Sin embargo, todos estamos aprendiendo en este proceso, pero es importante mantener el criterio de realidad respecto a lo que se puede hacer. Ahora, ese criterio no solamente por parte de los estudiantes o los padres, sino también por parte de los propios profesores, los que me ha tocado ver que dicen, bueno, ¿sabe qué? Esta es una presión espantosa, yo estoy trabajando más que nunca respondiendo preguntas de tanto de los niños como por parte de los apoderados, cuando yo sé que esta materia la voy a tener que volver a pasar, porque no necesariamente puedo estar seguro de que todos mis alumnos la entendieron y la pudieron, ¿cómo se llama?, internalizar de manera autónoma. Exactamente, yo creo que acá el tema de fondo no son las clases online finalmente, sino más bien en este momento que es muy complejo y es muy inesperado, que no estábamos preparados, creo que el problema de fondo es más bien cómo nos estamos aproximando al proceso educativo. Uh-huh. Y hay una gran oportunidad en este momento
de pasar de una perspectiva de la eficacia a una perspectiva del aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos pensar que el foco no puede ser pasar toda la materia, el foco no puede ser cumplir con los calendarios de evaluaciones como estaban planificados antes de que existiera una pandemia, sino más bien el foco tiene que estar en cuáles son los aprendizajes más relevantes para los estudiantes, cuáles son los recursos que tienen, cuáles son las capacidades que tienen los propios centros educativos para poder ofrecer este traspaso de la presencialidad a la virtualidad u otra modalidad que decidan. Y esta oportunidad o esta reflexión que se debe hacer no solamente está situada en los docentes, sino también tiene que estar situada en los directivos, en las comunidades y también desde el Ministerio de Educación. Yo creo que hay que replantearse cuáles son, como decía antes, las expectativas, las presiones, los apoyos que les estamos dando a los profesores para cumplir con esta tarea actualmente. Por ejemplo, yo creo que es momento de replantearse si Chile está en condiciones para pensar en que vamos a cumplir con los calendarios de evaluación nacional, como son las aplicaciones del CIMSE durante este año. Y que justamente en las imágenes que estamos viendo, en buena parte de ellas vemos niños que tienen un computador disponible para poder realizar sus trabajos. No es una realidad nacional, no todos los niños tienen un computador, no todas las familias tienen la misma cantidad de computadores que niños, para que cada uno pueda dedicarse concentrado y lograr esa concentración necesaria para poder aprender. ¿Hay alguna alternativa de cuando usted decía replantearse los contenidos que se están tomando, que se aprenda de otra forma e implementarlo durante esta emergencia? Bueno, como tú decías, no todos los niños tienen acceso a Internet. Ayer leí una entrevista de María Alejandra Greber, la directora de Educación Pública, que decía que el 40% de los estudiantes de educación que asisten a la educación pública no cuentan con acceso a Internet. Y ese es un dato muy relevante, sobre todo esto es más duro en las comunidades rurales o más alejadas de nuestro país. Respecto el tema no es replantearse los contenidos, yo creo que el centro está en priorizar cuáles son los aprendizajes esenciales y focalizarse en eso. Tener claro que en este año no se van a poder implementar las clases como se habían planificado, que hay ciertos elementos de continuidad que son necesarios establecer, pero que en el centro tiene que estar el aprendizaje de los estudiantes y su bienestar. También hay que evaluar cuáles son las condiciones en las que están en este momento. Ahora, hay colegios que han optado, dadas las condiciones de sus estudiantes, no por modalidades virtuales, sino más bien por enviar guías a las casas o enviar otro tipo de ejercicio. Ahí yo creo que también hay que evaluar qué tipo de actividades se usa, qué tipo de apoyo se da para contestar esas guías, pero claro, cada una de esas decisiones tiene que tomarse en función de el contenido que el profesor está tratando de enseñar y las condiciones y los recursos que tenga la comunidad en la que trabaja. ¿Hay ciertas recomendaciones que se le puedan entregar a los padres para tratar de, y a los profesores, a los docentes también, para tratar de bajar el nivel de ansiedad? Porque sumado a esto, sumado a la presión por lograr esos contenidos para que lleguen a los niños, está también el miedo del contagio, el miedo de la pérdida del trabajo de el padre o madre, la situación familiar que se está viviendo. O sea, es una situación bien compleja para tratar de sentar a un niño en la mitad de un dormitorio o de un comedor y esperar que puedan aprender contenidos. Justamente es una situación compleja, una situación de anormalidad. Creo que lo más importante es escuchar qué es lo que están señalando ahora los estudiantes, los niños, tanto a los apoderados como a los profesores. Y tener eso en consideración cuando uno piensa en establecer rutinas de estudio o en planificar actividades de aprendizaje. No solamente está la situación de pandemia, como tú decías, posiblemente hay muchos de los apoderados de nuestros estudiantes que están perdiendo sus ingresos o van a perder sus trabajos en el corto plazo, o alguno de ellos va a enfermarse eventualmente. Y todo eso tiene que tiene que haber una constante comunicación con los niños respecto a cómo están viviendo ese proceso y cómo eso influye o no las exigencias y las expectativas que tengo sobre su aprendizaje en este momento. Ahora, hay otra forma de que se puede aprender. Conversando con expertos de educación, me decían el otro día, ¿sabe qué? En este momento los niños deberían aprender otro tipo de cosas, tal vez incentivar más la lectura libre o tal vez incluso fomentar el aprendizaje de habilidades tan simples, pero que pueden
conllevar educación como es el cocinar en conjunto con quien esté a cargo de la comida en la casa. O sea, de verdad tratar de simplificar la situación académica de los niños y tratar de bajar el nivel de angustia que se puede generar en una familia producto del aprendizaje que deben llevar a cabo. Uh-huh. Creo que las actividades que se planifican pueden ser muy diferentes y van a depender de cada contexto. Lo que sí es, claro, el centro debe estar en bajar el agobio tanto para los estudiantes como para los profesores respecto a pensar de que estamos en una situación de normalidad y que la idea es mandar guías y poner notas en las fechas que estaban estimadas, siendo que lo principal es primero que los estudiantes estén tranquilos. Sabemos que pueden generarse muchas situaciones de ansiedad y que dentro de ese contexto podamos pensar qué es lo central que deben aprender. Y claro, pueden ser tareas más sencillas, pueden ser más relacionadas con lo que están viviendo, muchas veces están en cuarentena, lo que están viviendo en sus casas, pero eso lo tienen que determinar, creo yo, los docentes, los directivos, y es ahí donde está justamente el juicio profesional para tomar esas decisiones. Ahora bien, en un principio se estableció por parte de varios expertos que había que tener rutinas diarias bien establecidas, claras, con horarios. ¿Es eso una necesidad para todos? O sea, ¿es eso una metodología para todos y que puede ser eficaz para todos? ¿O hay otros a quienes una situación como esa lo único que le va a generar es mayor angustia? Ahora bien, tampoco fomentar la flojera, por decir así, cuando vemos que hay jóvenes o niños que no quieren nomás y no se sienten en función de agarrar un libro o agarrar un cuaderno y tratar de sacar algo de provecho del tiempo que tienen en sus casas encerrados. En general, se recomienda establecer ciertas rutinas porque establecen cierta certeza y en periodos de incertidumbre son relevantes, pero lo importante es que esas rutinas también sean flexibles a la situación de los niños. Uh-huh. No es posible, por ejemplo, si tenemos una situación de mucha angustia de un niño, forzarlo a seguir una rutina va a ser más perjudicial que beneficioso. Sin embargo, yo creo que la clave siempre es estar en comunicación constante con los niños respecto a lo que les está pasando para poder definir qué sería lo más adecuado. Yo creo que acá el foco no tiene que estar en pensar que los niños no van a querer seguir la rutina porque son flojos, sino que hay más cosas que están pasando y esas son sobre las que se debe conversar con ellos. Ahora, ¿qué pasa con los niños y también adolescentes que tengan ciertas dificultades en el aprendizaje? Me refiero, no sé, tal vez la más típica, la dislexia o problemas de concentración o son hiperactivos. ¿Cómo se trata de llevar a que esos niños también logren ciertos avances académicos en esta situación? Bueno, yo creo que ese es un tema clave, que cada vez que se tiene que determinar o diseñar ciertas estrategias de aprendizaje para los estudiantes, hay que tener en cuenta justamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y justamente si hay algún tipo de dificultad adicional, eso debe estar presente al momento de tomar las decisiones pedagógicas. Ahí es importante, creo yo, que los apoderados se comuniquen con los profesores, los colegios cuentan con equipos de apoyo, de equipos de los programas de integración que pueden poder pensar esto de una manera más adecuada para los estudiantes. Yo creo que aquí lo esencial es lo que decía al principio, los apoderados no pueden transformarse en profesores de sus hijos de un día para otro. Hay buenas intenciones, hay formas de apoyarlo, pero no pueden reemplazar el juicio profesional de un profesor. Y ahí yo creo que la comunicación entre los apoderados y los profesores es clave. Ahora, hay otro punto que no me ha tocado escucharlo mucho, pero a ver, la estructura del colegio está basada en asignaturas, periodos de tiempo en los cuales el niño tiene que estar concentrado, pero después también hay recreos, hay espacios en los cuales los niños pueden no solamente sociabilizar de una manera distinta, sino que liberar energía. ¿Cómo se logra eso en una situación de confinamiento? Sí, yo creo que en muchos lugares el error ha sido pensar que traspasar el colegio a la casa, que yo creo que es un error,
implica que los niños van a estar todo el día concentrados haciendo tareas. Y el colegio es más que sentarse a hacer tareas. En el colegio hay interacción con pares, hay interacción con adultos también, hay actividades que no necesariamente implican una enseñanza tradicional donde el estudiante está solo contestando guías. Creo que es importante pensar que cómo de alguna manera suplimos ese tipo de interacción con los estudiantes a través de distintas herramientas. Incluso las herramientas virtuales pueden servir en algunos momentos para algunos niños para que tomen contacto con sus compañeros. Hay que también establecer algunos tiempos de descanso, porque no podemos pensar que un niño va a mantener la concentración más de 45 minutos seguidos. Muy bien, muchísimas gracias Beatriz Fernández por esta conversación y bueno, tratar de quitar un poco el agobio que muchos padres pueden tener e incluso muchos docentes durante esta intención de hacer estas clases online. Buenos días. Gracias.